Para las 9, el tema quedó planteado antes de la pausa. Vamos a hablar de rendición de cuentas y otros asuntos con el senador nacionalista Jorge Gandini, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Muy bien, buenos días. Un gusto estar esta mañana con ustedes. Si no le pregunto esto de arranque, Tania Tavares nos va a corretear durante todo el programa y hablamos de carnaval, de los diablos. Desde siempre de los diablos, de la época de Antonio Iglesias. Ahí está. Y la Federación del Vidrio. Ahí está. Desde allí. Ahí va. Una cosa extraña, ¿no? Porque aquello era muy Sí. partido comunista, ¿no? Sí, le iba a decir que era Sapo Troposo. Sí, pero qué sé yo, esas cosas que te enganchás por el carnaval, por la murga. Alguna vez lo iba a ver allá a la Federación a los ensayos. Me gustaba ir mucho a los ensayos. Y después lo seguía. Después me calentaba, a veces estaba muy panfletaria y nos peleábamos un poco. Sí. Pero son esas cosas que bueno... Pasajeras. Sí, que te adhieran. Después, claro, después de la época de Iglesias, cambiaron un poco los diablos, pero bueno, siempre está ahí un corazoncito. Bueno, muy bien. Es buen dato ese. Hablando de datos, se aprobó la rendición de cuentas, hubo mucha polémica en la previa, mucha discusión, sobre todo. ¿No? ¿Quedó conforme? Sí, la verdad que sí. Sí, porque el Poder Ejecutivo además tuvo una actitud flexible y nos permitió mover recursos. La gente a veces le cuesta entender esto de lo que es un presupuesto. El país tiene un presupuesto quinquenal, lo vota al principio para los 5 años, va votando gastos no son necesariamente iguales todos los años, se planillan todos los años, pero genera incrementos a veces, modificaciones que empiezan a regir en cada uno de los siguientes años, y además en cada año hay una rendición de las cuentas para atrás, se rinden las cuentas y se ajusta articulado también recursos. Ahí el Poder Ejecutivo vino con una propuesta de incremento presupuestal de unos 226 millones de dólares y nosotros en el Parlamento lo que hicimos fue reasignar, no aumentamos el gasto presupuestal porque no podemos, solamente podríamos si lo financiáramos, digamos, si creáramos un impuesto, cosa que estaba descartada, pero lo que hicimos sí fue sacar de acá y poner acá. Eso no incrementa el gasto, pero a economía le incrementa, sí, la caja, le incrementa el gasto de caja, porque había una disposición o una autorización presupuestal en un lugar que no se gastaba, por la razón que sea, y entonces al final no es una salida de caja, pero si yo lo saco de ahí y lo pongo en salario, seguro se gasta, y entonces el presupuesto no se incrementa, pero el gasto de caja sí. Claro. Y lo incrementamos, el gasto de caja, en otros 70 millones de dólares para el 2023 y un poco más, cerca de 80 millones para 2024. Quiere decir que el presupuesto tiene, entre lo que venía y lo que le pusimos, un incremento de unos 301 millones de dólares para el 2023 y unos 400 millones de dólares para el 2024. Hay medio punto, un poco más, del Producto Bruto que va a áreas estratégicas: educación, salud, ciencia y tecnología, salario. El salario tiene un componente que supera en el 2023, anda cerca de los 100 millones de dólares. Igual, de todos modos, hablando, si bien hubo un incremento y se reconoce desde, por ejemplo, hacia la universidad, que creo que fueron 160 millones de pesos. Algo más, sí, pero ahora te cuento. Bueno, ayer hubo una marcha multitudinaria y desde la educación, desde ADUR, desde los estudiantes dicen que ha crecido mucho la matrícula y que este incremento es, bueno, a ver, que se dio un tercio o menos de un tercio de lo que se pedía para atender este crecimiento de la matrícula y la creación de nuevas carreras, es, ¿no? Más o menos así, pero pongamos en contexto. La universidad es el órgano más autónomo que tiene el país, es más autónomo todavía que la ANEP. Es el único cogobernado, es decir, tiene una conducción que eligen estudiantes, docentes y egresados. Ningún otro lo tiene. Tiene una facultad, que es que le puede presentar al Parlamento su propia iniciativa presupuestal. El Poder Ejecutivo manda la suya y la universidad manda la suya. Con una gran ventaja para la universidad y un problema para nosotros, y es que no tiene que financiarlo, puede pedir. Y puede pedir lo que se le ocurra, sin la obligación de decir de dónde va a salir, porque el dinero es finito. Si yo pongo más acá, le saco a algún lado. O pongo impuestos, porque tengo que recaudar más, o le saco a otro. La universidad no tiene ese problema, dice queremos tanto. Yo ayer decía, yo llevo en el Parlamento 6 leyes de presupuesto nacionales, las que se votan cada 5 años, y 21 rendiciones de cuentas. Nunca jamás en la vida vi que la universidad
obtuviera todo lo que pide, nunca. Y siempre hubo movilizaciones, reclamos legítimos, pero sin poder darle todo, porque la universidad siempre pide lo que le parece que necesita. Pero el Estado es uno, las posibilidades son unas, y uno tiene que elegir dónde pone y dónde no pone. ¿Qué sacó la universidad? Bueno, pedía 1.580 millones de pesos arriba de lo que tiene, porque además se le va incrementando por el arrastre que le decía, que viene del presupuesto, y se lleva unos 700 y pico, casi 800 millones de pesos entre incrementos salariales, 160 millones de pesos para nuevas carreras y más horas docentes, 290 millones de pesos para construir y desarrollar el campus universitario en Paysandú, la zona donde más crece la matrícula. Tiene ahí algún otro componente, 120 millones de pesos para 2 programas que pedía la universidad en Clínicas. Nosotros valoramos las reformas que se están haciendo en Clínicas y hay 2 programas muy interesantes. Y después lleva una parte indirecta que viene por el aumento en ciencia y tecnología, que son unos 15 millones de dólares más, donde la universidad, si bien no es la que recibe directo, coparticipa mucho con otras instituciones en la investigación científica. Quiere decir que no obtuvo todo, pero tampoco es verdad que no obtuvo nada. Y con respecto, hoy estábamos escuchando declaraciones del director de OPP, Isaac Alfi, con respecto al crecimiento de la pobreza, que en el caso de los menores de 6 años llegó al 22,5%. Con respecto a eso, concretamente, sin entrar a la situación específica, a esa tensión que hay con respecto al tema de las ollas y de la gente que come ahí, es decir, pero ¿qué se atiende de la rendición a la situación de pobreza que es más, que se ha notado? En primera infancia el esfuerzo estuvo en la rendición pasada, o sea, ahí hubo 50 millones de dólares para primera infancia. No es esta la opción, aunque en la medida que hay recursos para NEP importantes y en otras áreas, obviamente que hay un derrame hacia ese sector. Allí tenemos que trabajar mucho para identificar cómo hacemos para llegar, porque hay que ver cómo esos recursos llegan a donde uno quiere que lleguen. Cómo las políticas sociales, y esto nos ha pasado a todos los gobiernos, hacemos que no se queden en el camino, no solo en la burocracia, particularmente en la familia. Es decir, nosotros podemos ayudar a una familia, no podemos asegurar que esa familia termina aportándole la alimentación adecuada al niño o al bebé y no queda en el camino. Ahí el Estado tiene que participar cada vez más, pero siempre es un desafío muy importante y la pobreza tiene cara de niño en el Uruguay y hay que trabajar mucho en eso. Obviamente que la mejor política social es el empleo, no hay duda de eso, pero en la medida que eso a veces no llega a todos los sectores, por la razón que sea, y nunca llega a todos los sectores, hay que asistir. Y ahí las políticas son de recursos, pero también de eficiencia para que esos recursos lleguen. La escuela de tiempo completo, asegurando la alimentación escolar, algunas otras políticas asistenciales que tienen que estar respaldadas por equipos técnicos que aseguren o por lo menos intervengan de modo de que esos recursos lleguen al destinatario, son todas cosas que hay que ajustar mucho, ¿no? Ahora, Gandini, usted es un legislador que tiene mucha experiencia, no solo a nivel parlamentario, sino también que recorre mucho, no solamente al interior del país, sino que por Montevideo se mueve bastante también. ¿Ha notado usted más gente en situación de calle? ¿Ha visto chicos? Bueno, acá cerca del canal se puede ver claramente eso, pero ¿usted lo percibe de esa manera? A ver, yo creo que la pandemia de alguna manera generó más gente en situación de calle, particularmente en las zonas céntricas. Quienes viven en la calle están generalmente muy cerca de donde obtienen los recursos para vivir durante el día. Y es un tema de factor cultural. Es muy difícil que alguna gente llevarla a un refugio durante la noche y que después vuelvan a ese día donde prefieren dormir porque abren los ojos y ya están acomodando autos. Y entonces eso no se lo permite con facilidad el refugio. Uno ve un poco más de gente, es verdad, ve también una cantidad de recursos volcados a asistirlos mejor, pero hay gente en esa situación. No veo eso en otros barrios, lo veo muy concentrado en las zonas de mayor concentración de población y donde hay más riqueza en la vuelta, ¿verdad? Que puede ser aprovechada. Obviamente que
la pandemia no fue inocua. Había una mejor situación de pobreza de gente que había ascendido y había salido de la pobreza, pero prendido con alfileres. Se movió un poco el estante y esa gente enseguida cayó. Y tuvimos que atender eso y tenemos ese desafío todavía. Yo creo que hay políticas acertadas en la materia, pero que cuesta. Una vez salir de la pobreza cuesta muchísimo más que volver a caer en ella. Ahora estamos en ese proceso de salir, ¿no? ¿Da paño en lo que resta de gobierno para, de alguna manera, restablecer a los niveles prepandemia? No es un tiempo de gobierno ese. No tenemos que medirlo en tiempos de gobierno. Tiene que ser lo antes posible y la única política... Porque el desafío es generar políticas sustentables en la materia. El asistencialismo no lo es. Hay que generar políticas bastante más complicadas. La pobreza a veces se mide desde lo económico. Si tiene tanto, se calcula que dejó la pobreza. Pero tiene un componente mucho más social y cultural. Tiene mucho más que ver con los hábitos de vida. Tenemos mucha gente en situación de calle. Basta, si los ves, es porque los ves. Sí, claro, y si hablas con ellos, te vas a dar cuenta que hay un problema de salud mental muy fuerte, hay un problema vinculado a las adicciones muy fuerte y hay un problema vinculado a las personas que salen de los establecimientos carcelarios, claro, en su reinserción. Esos son problemas de fondo, ¿no? Te voy a cambiar de tema. Ya pasó 2 años y medio de este gobierno y las internas empiezan a calentar, ¿no? Ya de algunos sectores del Partido Nacional ya se empiezan a mencionar algunos nombres, por ejemplo el de Álvaro Delgado, pero del ala wilsonista, que siempre dicen los analistas que donde hay que el Partido Nacional se fortalece cuando hay puja. ¿Cómo viene trabajándose? Y ya le pregunto también a nivel personal si le interesa, si su nombre está en carrera, porque bueno, el ala wilsonista, representada en parte por el doctor Jorge Larrañaga, también tiene que buscar su representante, su candidato o candidata. Es natural que los 3 grandes partidos, se puede decir históricos, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, que ya lo es, están los 3 en un proceso de renovación de liderazgos. Por razones biológicas o las que sean, en los 3 partidos hay un proceso de renovación. El Frente Amplio busca sustituir sus 3 grandes anteriores figuras. El Partido Colorado tiene dificultades, está buscando las suyas. Y el Partido Nacional tiene un liderazgo indiscutido en la mayoría partidaria, que es Luis Lacalle Pou, que no puede ser candidato. Y del otro lado habían participado 3 otros candidatos, ninguno de los 3 está. Jorge Larrañaga, obviamente, representó el ala wilsonista del partido, no está, pero en la última elección compareció también Antía como parte de eso, de ese sector. No fueron juntos y apareció la figura de Sartori. Ninguno de los 3 va a estar. Por lo tanto, el partido... ¿Sartori ya dijo que no? No, se me ocurre que no, hoy no está. Yo qué sé, nunca se sabe. ¿No resiste otro periodo, Sartori? No, es un problema de él. Pregúntenle si tiene ganas, si sabe cómo hacerlo, si resiste el archivo. Sí. Eso es un problema que todos nosotros tenemos con la gente. Cada uno se va a plebiscitar ahí. ¿Y en el caso suyo? Pero hoy no parece estar vertebrando un movimiento con miras a disputar. El partido entonces tiene que encontrar, principal desafío, la mayoría partidaria. Tiene que encontrar una candidatura que de alguna manera, por lo menos. O sea, hay que ver si el sector mayoritario que llevó a Lacalle Pou, que construyó bajo un gran paraguas que se llamó Todos y que unificó varios grupos y corrientes partidarias, si ese sector llega con el mismo diseño electoral y un solo candidato. Capaz que no. Claro. El desafío, yo me meto en el mío, que es el del otro lado del partido. El partido tiene que tener más de una corriente, tiene que ser capaz de generar expresiones atractivas para gente. Tiene que ser primero un muro de contención. Siempre el Partido Nacional tiene una frontera permeable con el Frente Amplio. ¿Y se ve, los sectores más progresistas. Sí. Tiene que tratar de traer y tiene que tratar de que no se vayan. ¿Se ve ahí? Y ese tenemos. No, yo estoy ahí. No sé si me veo de candidato. Se ve ahí pero si se pone el poncho blanco, se lo pone o no se lo pone. A ver, yo tengo un compromiso que es ese. Y no he caído en la tentación fácil que muchas veces se cae de arrimarse donde está el calorcito del fogón, porque el calorcito está en la mayoría partidaria que tiene gobierno. Yo creo que tenemos una obligación nosotros de generar otra corriente y disputar. Eso le hace bien al partido. Aún no ganando, podemos hacer ganar. Hay una obligación, hay un rol para jugar y hay una coherencia histórica. Yo tengo que ser capaz de
dialogar con los sectores más progresistas y más populares del Partido Nacional para tratar de conformar una alternativa. Veremos si podemos hacerlo. Es un desafío de apariencia difícil. ¿Pero se están manejando nombres? Y me parece que todavía no, porque los liderazgos son títulos que da la gente. Si 4 dirigentes dicen vos sos el líder, se equivocan. El líder será aquel que conecte con la gente. Pueden elegir un candidato, no necesariamente un líder. Hace falta llenar ese espacio de liderazgo que todavía no está definido, pero queda bastante. Y yo creo, y no quiero en esto pecar de soberbio, porque trato de no serlo, pero sí de analista, los dirigentes políticos tenemos que poder leer bien la realidad política. Y yo creo que el manejo de los tiempos es un arte en política, y falta tanto. Aunque tanto. dicen que en Uruguay siempre se está en campaña, ¿no? No tenga ninguna duda. Bien. No tenga ninguna duda. Eso es un dato no menor. Decía Kennedy, la primera obligación de un político es ser electo. La segunda obligación de un político es ser reelecto. Porque lo es no solo porque está en campaña, sino porque si uno hizo las cosas bien, la gente lo vuelve a poner. Y si lo vuelve a poner de alguna manera. Ahora, usted recién decía, yo le preguntaba por Sartori. Sartori rompió de una manera bastante diferente a nivel de político. Incluso me recuerdo una foto donde varios dirigentes del Partido Nacional y él haciendo fuerza, no sé si se paró al lado suyo, no me acuerdo bien, pero, en alguna foto. Usted decía, no resiste el archivo. ¿Por qué lo dice? No, yo dije que no resiste. Tiene que ver si resiste y todos tenemos que ver si resistimos el archivo. Porque todos tenemos el compromiso con la gente de que nos mida en nuestra gestión. La gente al final mira eso, pasa raya y nos evalúa o para candidato presidencial o para senador o para diputado, si estuvimos, si fuimos coherentes, qué posiciones tuvimos y bueno, y todos tenemos ese desafío. ¿Qué rol cumple Sartori en la Cámara? O sea, yo lo he visto alguna que otra vez, pero muchas veces, bueno, se ha generado eso de que, bueno, Sartori está de viaje, Sartori no está. ¿Cuál es el rol de Sartori hoy en el Partido Nacional, digamos? La banca de Sartori está siempre ocupada, no necesariamente por él. No por él. Tiene una disciplina partidaria correcta, acompaña las decisiones del partido. Él o sus suplentes participan de la interna partidaria, de la interna de la bancada, digamos, y en eso no hay ningún tipo de reproche. Después está bastante menos que otros porque tiene otras actividades en el exterior y pide muchas licencias en ese sentido. No es el único, pero no es el único, digo, en general en el Senado. Pero no está como otros que dedicamos nuestra vida entera a esto. Esas son de las cosas que después la gente mide. Claro, yo le quería preguntar, porque ayer la JUTEP justamente analizó, ya viene analizando, hizo una denuncia porque en el caso de Sartori, no es el único, pero en el caso de Sartori la JUTEP puso el ojo, que no había declarado en principio, primero como ingreso, solo después el de senador, no el de la señora, ahora de un año para otro aparece con un patrimonio de 40 millones de dólares, vuelve a ser citado por la JUTEP para el 14 de octubre. Es decir, el Partido Nacional, si bien es una obligación que tiene cada persona como político, no va a tomar alguna medida, llamarle la atención, porque son omisiones como muy importantes en el caso de Sartori. Yo cumplo con mis obligaciones y creo que todos la debemos cumplir. La ley está vigente y es igual para todos. El caso de Sartori nos enfrenta a una situación compleja desde el punto de vista legal. Sartori cumple con su obligación. Él presenta su patrimonio, que es inusual en un político en este país. Un patrimonio de un tamaño muy importante. En las dos primeras presentó solo el sueldo de senador. No, hay que revisarlo. Me parece que, no sé si en la primera o en la segunda, en una, presentó todo su patrimonio y se olvidó de poner el ingreso de senador. Lo cierto es que hoy lo tiene. No presenta el de su cónyuge, con la que contrajo matrimonio con previa separación de bienes. Lo hizo en el exterior y es una persona que no es nacional, no es uruguaya. Hasta ahí igual tiene obligaciones, no es una diferencia. Pero llega un punto en el que nos dice algo que a mí me cuestiona. Él dice, mi señora no quiere presentar su declaración jurada. Y la ley que obligaba a la mujer a obedecer al marido en este país se derogó hace décadas. ¿Cómo hago yo para obligar a mi mujer, a mi esposa, con la que no tengo
una sociedad conyugal desde ese punto de vista, tengo separación de bienes desde el inicio, y yo le digo, tenés que presentar tu declaración jurada, y ella me dice, no, no la voy a presentar. Cuidado que ahí tenemos un tema que igual tiene la obligación, vamos a entenderlo, la ley está vigente. Claro, hay una ley, si no, no se hubiera presentado, pienso yo, es un tema de transparencia, ¿no? No tengo dudas, pero también asumamos que hay un vacío ahí, porque lo obligamos a él, pero él tiene que obligar a otra persona con la que no tiene ese vínculo patrimonial. Entonces lo obligamos a él que obligue y esa persona no quiere ser obligada. Y ahí se nos genera una contradicción. Mire que yo creo que vigente la ley hay que cumplirla. También le digo, la ley nos dejó ese problema pendiente y tenemos que ver cómo se resuelve. De todos modos, el tema no está en la órbita del Partido Nacional, está en la órbita de la JUTEP. La JUTEP lo va a llamar a que haga sus descargos, él ya presentó algunos escritos. Mientras pasa todo esto, su obligación igual está vigente. Vendrán entonces tiempos en que la JUTEP tomará una decisión definitiva. Están previstas las sanciones. Bueno, llegará ese tiempo. Hoy estamos en una etapa donde la JUTEP no tiene todavía un pronunciamiento definitivo. Veremos qué pasa con ese asunto. Gandini, nos quedan pocos minutos, pero lo quiero llevar a otros asuntos también y que son quizás más polémicos que el caso Sartori. Estoy hablando del caso Astesiano. Usted decía hace unos días entrevista con Doble Clic, allí de FM del Sol, no puede pasar que en la cara nos estén abusando de nuestra buena fe y armando una organización con objetivos delictivos en el corazón del gobierno que tenga su base en el 4º piso de la torre ejecutiva. Es gravísimo, ¿no? ¿Cómo vivió el caso Astesiano? Con esa preocupación. Fuimos sorprendidos en esa violación a nuestra buena fe, digo nuestra, aunque yo no sabía ni quién era, pero digo el presidente de la República sí, y creo que ahí se generó una situación que prende luces amarillas. Hay un hecho puntual sobre el que hay que investigar hasta el final, ubicar responsabilidades penales, civiles, administrativas, porque también las hay en el marco de todo el Estado, y eventualmente políticas. No tenemos inconvenientes, por el contrario, vamos a acompañar todo tipo de investigación. Pero más allá del hecho puntual, en términos medios criollos, uno puede decir, estamos medio regalados en materia de seguridad en el Uruguay porque tenemos un funcionamiento medio a la uruguaya, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Y bueno, eso, la seguridad es media en la confianza que todos tenemos en Uruguay, donde las cosas funcionan sobre la base de la confianza. Pero ahí hubo yo pregunto, ¿no hubo no sé si llamarle, capaz que es una palabra fuerte, pero no hubo negligencia en cuanto a decir, hubo advertencias? Se dice que, no sé, no puede responder ahora, obviamente, que hubo senadores de la República, se señala que incluso el senador Larrañaga le había advertido. Pero nadie que tenía antecedentes. Bueno, pero Nadie 20 anotaciones. Garcés no le advirtió. Entonces, es decir, ¿son señales amarillas o no quisimos ver? Yo, ¿sabe por qué lo pregunto? Porque una persona es una persona que estaba muy cerca del presidente, del círculo íntimo, que no sé si estaba dentro del auto, pero lo acompañaba a sus vacaciones, estaba permanentemente. Es decir, lo pienso también como preocupación de la ciudadanía. Ese hombre sabe mucho, me imagino, del entorno presidencial. Es decir, no había que mirar. Pero cuando uno mete a alguien en su casa, está bien. No miraría más, digo, pensando en la repercusión que eso puede llegar a tener. Nadie cuestiona eso. Hubo un exceso de confianza del presidente, seguramente, sobre alguien en quien confiaba personalmente. Porque no es que le confió un bien público, le confió a sus hijos. Sus hijos le confió, que eran sus hijos, niños. Las conversaciones que tenía en lo privado. ¿Y qué le parece? Todo. Tenía una confianza sobre esa persona, de la cual le habrán advertido que en su pasado tenía anotaciones, nadie le dijo que había estado preso. ¿Y el Partido Nacional va a seguir? ¿De qué manera está siguiendo las investigaciones? Bueno, a ver, en materia judicial, con la atención y el respeto que corresponde, la miramos, nos vamos enterando por la prensa, igual que ustedes. No tenemos un vínculo con la fiscal para que nos adelante. Si hubiera habido eso, el presidente de la República se hubiera enterado antes, que hacía como un año que lo estaban investigando. No filtró.
No filtró ni desde Fiscalía, ni filtró desde la policía auxiliares de la fiscal, que también estaban en la investigación. ¿Alguien le llegó que supuestamente borró los mensajes? Sí, unos minutos antes y horizontal, algún amigote que tendría, pero no hubo. Al presidente le dijeron, cuídese, que mire que le están investigando a su custodia. Entonces lo pelaba 3 meses antes. Eso no pasó y eso habla bien del sistema, la independencia y la separación. Eso está bien. Ahora, sucedido estos hechos, hay que investigar. Y sí, en todas esas órbitas. Pero además el Frente Amplio nos dice que va a presentar un pedido de comparecencia al Parlamento. Y nosotros levantamos la mano, va a ser el martes. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, pero... A ver, hay que investigar a fondo esto. Miremos la reacción. Sin bandera política. Digámoslo todo. A ver. Cuando nosotros empezamos con el tema Charles Carreras, el Frente Amplio dijo que era un circo. Y no vino la comisión. Hizo el vacío. Y nos avisó que si íbamos por una investigadora, no iba a comparecer. Lo mismo sucedió cuando interpelamos por el tema Antel Arena. No participó. Esa es una actitud irrespetuosa con las instituciones y con nosotros. Nosotros decimos, el Parlamento tiene 3 funciones esenciales: legislar, representar y controlar al Poder Ejecutivo. En materia de control, los mecanismos que tiene son los pedidos de informes, los llamados a sala, las interpelaciones y el juicio político, cuando éstas encuadran en las normas que los habilitan. El Frente Amplio es la oposición, tiene derecho a eso. No hemos bloqueado ninguna investigación. En diputados hubo una investigación, una investigadora a un exministro, hoy legislador, y nosotros acompañamos. Porque está bien, porque el sistema tiene que ser transparente y abierto para eso. Después hay que demostrar las cosas, después hay que dar opción a la defensa. Bueno, el martes el Frente lo va a presentar, nosotros lo vamos a acompañar. Inmediatamente, rápidamente, habrá esa comparecencia. Y ese es el ámbito parlamentario. ¿El Frente quiere algo más? ¿Va a pedir una investigadora? No lo sé. ¿Lo pide? Va a tener la mano nuestra. Eso a nivel parlamentario, pero el Poder Ejecutivo no debería hacer una investigación propia. ¿Y está haciendo? ¿Y cómo no? Pero Está haciendo. ¿Y qué es a fondo? ¿Qué otra cosa puede hacer? ¿Y qué más puede surgir de ahí? Pero el Poder Ejecutivo está investigando en el Ministerio de Educación y Cultura por registro civil, por las partidas, en el Ministerio del Interior por identificación civil, las cédulas y demás, y donde van saliendo cosas, va investigando. Ahora trascendió que ingresaron en el marco de la pandemia, que estaba cerrada la frontera, 2 ciudadanos. No, 2 no, cientos de ciudadanos. Pero fue en una etapa de 40 y... No, así fue, 40, esa fue una resolución. Los invito a buscar todas las resoluciones que hubo de esa naturaleza, de 40, de 60, de 80, porque entraban para UPM, entraban para otras empresas, eran las excepciones. Uruguay no tenía el muro de Berlín, tenía un nivel de decisiones por un decreto que decía las fronteras están cerradas, pero había excepciones. Era tal el grado de excepcionalidad que solo lo podían firmar en torre ejecutiva las excepciones. Se iban armando expedientes, había que justificar según el ministerio al que refería, por ejemplo, Industria, tenía que solicitar a torre ejecutiva, es decir, a presidencia, un listado de ciudadanos porque, por ejemplo, iban a trabajar en una empresa o venían por alguna razón justificada. Y luego ese trámite terminaba con la firma administrativa de que esas personas tenían justificaciones para ingresar al país y, obviamente, los niveles de controles sanitarios. En un paquete de eso entran estos 2. Pero tampoco se puede decir que en esa firma, que es administrativa, no se investigó, no pasaban todos por el escáner, la verdad que no. Ahí está. En el final, Gandini, usted decía, ¿no? Bueno, sobre el caso Astesiano, el presidente le confió, bueno, sus hijos, su seguridad y demás. De alguna manera, esto, el caso Astesiano, no vulnera la institucionalidad del país. Me refiero también porque, entre otras cosas, en la calle Pau decía, bueno, esto me afecta a mí y no al Uruguay. ¿Cómo lo ve eso? Lo afecta a él. Al Uruguay lo que nos hace es generar alertas y saber que tenemos, porque no es solo eso, hay que ponerlo en el paquete de otras cosas que nos han venido pasando. Es decir, llegan al Uruguay cosas que no llegaban. Crimen organizado, organizaciones delictivas, la globalidad también nos afecta. Y Uruguay está demasiado abierto a veces. Siempre tenemos ese conflicto entre control y libertades personales. Cada vez que controlamos, sacamos libertades. Usted va al Palacio Legislativo así de corbata con tal, si no lo conoce nadie, le dice buenos días y pasa.
Cada vez que nos quejamos por la seguridad, Más empiezan o menos. a poner controles. No, Sí. más o menos no, le puedo asegurar. Empiezan a poner controles. Cuando empiezan a poner controles, los legisladores somos los que decimos, che, no nos separen tanto de la gente. Porque el Uruguay no está muy acostumbrado a eso. En cualquier país un expresidente anda rodeado de guardias. Acá caminan por la calle, no tienen... yo me acuerdo cuando Hortensia, María Hortensia, la ex de Vázquez, María Auxiliadora. María Auxiliadora. Iba a la feria ahí del Prado a Sí. comprar las cosas sola y saludaba a todos los... Eso no pasa en ningún país del mundo. Claro. Y era la esposa del presidente de la República que vivía ahí en la zona. Eso claro. nos pasa y eso Uruguay tiene que empezar a revisarlo. Ahora, cuando lo empezás a revisar, va generando limitaciones a las libertades, pero tenemos que empezar a hacerlo. Pero yo pienso que también la pregunta iba por el lado de, hay menos controles, porque yo no sé si fue en la LUC o al principio, hará un año, por ejemplo, en las transacciones, es decir, hay menos gente obligada a declarar No. transacciones No. por los montos, Los se achicó el monto. Eso es distinto. Se achicó el monto. Las personas son... de obligación declarada, Los ¿no? obligados son los mismos, los métodos son los mismos para los bancos, para las instituciones y para las personas y para los profesionales que actúan. Lo que se cambió fue los montos en efectivo en los que se podían hacer transacciones. La LUC va a cumplir 2 años de vigencia, 2 años. Nos dijeron que nos ponían en las listas negras y en las listas grises, nadie nos puso en ninguna lista, porque el mundo va más o menos por ahí. No ese es el problema. Las obligaciones son las mismas y no vas a pensar que los narcotraficantes generan lavado de activo con $100.000. No pasa por ahí. Estamos en el final, tenemos que cerrar. ¿La coalición sigue vigente de cara a las próximas elecciones? Llegó para quedarse. Llegó ¿no? para quedarse. Sí, yo creo que sí. Funciona. Ley de presupuesto o rendición de cuentas se aprobó. Vamos por otra reforma que es la de la seguridad social. Vamos acordando. ¿Tiene dificultades? Obviamente. No es un nuevo partido, es el contrato político, el acuerdo político de 5 partidos diferentes, con historias diferentes, que competimos entre nosotros y que además sabemos que vamos a volver a competir. Por lo tanto, es natural que cada partido afirme sus identidades de caras a esa competencia. Pero da la impresión que más allá de la multiplicidad de partidos en el país, empieza a instalarse un bibloquismo, es decir, 2 grandes bloques que son los que al final en la segunda vuelta compiten y da la impresión también que ese escenario se va a repetir. Otro día le preguntamos por la salida de Salinas. Hay tantos temas. Hay tantos Encantado. temas. Jorge Gandini, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, ha sido un placer estar aquí esta mañana. Hacemos una pausa.